Buenas tardes, buenas noches a todas las compañeras y compañeros para este programa de Charlas para el Cambio. Hoy el programa está a cargo del Centro de Estudios Sociales del PTC, Francisco Mosquera. Nos acompaña un interesante grupo de economistas que iré presentando en la medida en que vayamos hablando sobre los temas. El objeto del conversatorio es analizar el tema que se ha anunciado y es por qué el sabotaje a la discusión o aprobación del presupuesto general de la nación presentado por el gobierno de Gustavo Petro. Para entender esto, para enfocar nuestra participación con los panelistas invitados, tendría que comentar lo siguiente. En primer lugar, resaltar que este sabotaje a la discusión del presupuesto nacional hace parte de una gran campaña que es evidente a estas alturas del gobierno de Gustavo Petro, una gran campaña enfocada en el sabotaje continuo a todas las políticas del gobierno. El punto llega a que ni siquiera se discuten, sino que se ha utilizado el mecanismo de romper el quórum en el Congreso, demorar la discusión de los proyectos en la lista de proyectos que debe presentar el presidente del Congreso, pues del Senado o el presidente de la Cámara, para que no se discutan, que fue lo que pasó, por ejemplo, con la discusión de la reforma pensional. En fin, hay un sabotaje completo, hablando del Congreso, pero también hablando de las otras entidades pues, que conforman el Estado. De manera tal que no hay que perder de vista que esta discusión presupuestal está enmarcada en ese lío. A lo que se le suma un evidente problema y es la novatada en la cual han incurrido varios de los miembros del pacto histórico y de la coalición del gobierno porque pues es un equipo nuevo, un equipo que no haya pasado por estas lides y pues están frente a un poco de personajes que llevan décadas o al menos lustros en el Congreso y se conocen todas las maromas del asunto. Bueno, sobre el presupuesto en concreto, digamos lo siguiente, como ustedes deben saberlo, el presupuesto nacional está regulado, la discusión del presupuesto nacional y la aprobación está regulado por el decreto 111 de 1996. Es un decreto que compiló varias leyes y esas son las leyes que, o el decreto pues que regula el funcionamiento de la discusión presupuestal en Colombia. Se le han hecho algunos ajustes a esos decretos, algunos cambios, pero en su esencia pues mantienen una normatividad que está a su turno enmarcada dentro de los presupuestos establecidos o dentro de los supuestos legales establecidos por la Constitución Política del país de 1991. En particular sobre el tema que nos ocupa, hay que mencionar dos datos específicos. El decreto 111 en sus artículos 56, 55, 56, 57 establece los mecanismos de discusión y plantea esencialmente lo siguiente, estos artículos y otros relativos, pues concordantes, y es que el presupuesto general de la nación puede presentarse desequilibrado, es decir, que el monto de gastos sea diferente al monto de ingresos, pero que si el monto de gastos es mayor al monto de ingresos, el gobierno debe presentar una ley complementaria o sí, una ley complementaria que es la ley de financiamiento para suplir el faltante que hay. En general, la ley establece, autoriza, permite que el presupuesto se presente desequilibrado, más gastos que ingresos, y que se discuta sobre esa base, se discuta la ley que comenta una ley de financiación y que si finalmente la ley de financiación no pasa, pues los gastos hay que recortarlos a tono con los ingresos que se perciban, que generalmente no hay una igualdad a lo largo del año por problemas pues que vamos a ir discutiendo acá. Eso es lo primero que está, o una de las cosas que hay que notar para la discusión presupuestal. La otra que hay que mencionar es que el mismo decreto 111 de 1996 establece que si el 20 de octubre el Congreso no ha aprobado el presupuesto, se expide el presupuesto que presentó el gobierno nacional
digamos, al principio del proceso, que eso ocurrió en agosto, más las adiciones que le han hecho en la primera ronda, en la primera vuelta de discusión en las comisiones. En este caso que nos ocupa, esa primera vuelta no se hizo porque el Congreso se negó, pues, que es lo que vamos a discutir en estos momentos, se negó ni siquiera a discutir, sencillamente se rompió el quórum, no se aprobó, en fin, ahí está toda la explicación y eso hace parte de lo que decía al principio del sabotaje sistemático a las políticas del gobierno. Y el gobierno queda, todos lo sabían, todos los congresistas saben que si eso ocurría, terminaba aprobándose el presupuesto que presentó el gobierno nacional sin ninguna modificación porque no hubo nada aprobado en la primera legislación. Y el presupuesto tiene un problema central que también hace parte de lo que vamos a discutir, que es el problema de la gran deuda que hay heredada de los gobiernos anteriores, que sobre eso se van a referir pues nuestros expositores, y sobre las formas de resolverlo, que es el punto pues que vamos a mirar también a lo largo de esta charla. De manera tal que con base en esos datos presento a los expositores y comenzamos por Andrés Arellano. Andrés Arellano es bloguero, tiene una página, un blog que es Otra República, un escritor bastante prolífico, expositor, es economista, mejor es experto en relaciones internacionales del externado y bueno, ha escrito varios temas sobre varios puntos sobre este tema. Entonces, tiene la palabra Andrés, que nos va a comentar básicamente esto. ¿Cuáles son los reales problemas presupuestales que enfrenta el gobierno nacional? ¿Qué es lo que hay en esa discusión presupuestal? ¿Y usted cómo ve por qué hay el sabotaje a discutir el presupuesto? ¿Qué es lo que no quieren que se discuta? ¿Qué es lo que no quieren que quede en evidencia? Bienvenido, Andrés. Profesor Pascual, muchas gracias por la invitación. Un placer volver a estar con usted por estos lares. Me agrada mucho. Bueno, básicamente lo que yo veo, y espero que mis compañeros me acompañen más o menos, el saboteo, que es la palabra que hemos usado acá, es para evitar que haya un presupuesto de un gobierno diferente a lo que hemos tenido históricamente en Colombia. Cuando uno ve, por decirlo así, las discusiones del presupuesto en el Congreso, uno le queda la idea de que este país, el presupuesto general de la nación, es para funcionamiento, deuda y vigencias futuras, básicamente. Para eso es y no más. Todo lo que dentro de cualquier, o sea, de lo que el gobierno busca es que se use para otras cosas, que evidentemente el elemento es la inversión social, la inversión desde lo público, que es en gran parte lo que votamos o lo que se votó. Es dentro de la filosofía del gobierno del cambio, es usar el gobierno como impulsor de la economía, dado que los otros dos grandes factores, que son la banca y el sector privado, en esto han brillado por su ausencia. Es decir, nosotros tenemos un sector privado que si no le gusta el presidente no invierte. Y eso pues es una barbaridad desde cualquier punto de vista. Eso es como decirle a Gilinski y a Sarmiento Angulo que nos digan a quién ponemos de presidente cada 4 años y ya para que ellos se sientan cómodos y la economía se dinamice. Yo creo que eso es una irresponsabilidad, además es una falencia total. Entonces, hemos hablado aquí mucho del problema que tenemos con la banca privada y con la banca pública o el Banco Central, en el sentido de que son agentes que no les gusta prestar dinero en la economía. El crédito en Colombia es muy caro, la banca es muy rentable y eso va en contra de la industria. Entonces el país votó por un gobierno que busca que desde lo público, a través de la inversión pública, como fue el caso, por ejemplo, uno muy cercano de Correa en Ecuador, pues la economía se dinamice, la economía se reindustrialice, llevemos a una reforma agraria y bueno, para todo eso se necesitan muchos recursos. Y como el gobierno, como el privado no lo hace, pues los tocó a través del gobierno. ¿Qué es lo que se quiere? Que eso no pase, que eso no suceda. Por eso las propuestas es básicamente bajar el presupuesto para que nos dediquemos a pagar las vigencias futuras, que no son inversiones. Realmente, cuando uno analiza eso, eso básicamente son vías, y todos sabemos la clase de vías que tenemos en el país, deuda y funcionamiento. Es decir, que la economía no se dinamice. Es decir,
sacrificar al gobierno, básicamente, porque pues eso fue lo que prometió, eso es lo que se diría de diferente. El problema que tenemos hoy son en el presupuesto, son las deudas financieras y las deudas que Bonilla llama no financieras, pero realmente son ocultas. Y es, pues, primero, la deuda pública, aquí lo hemos hablado, hemos hecho muchos programas sobre eso. En Colombia proponemos que se audite, sabemos cuánto debemos realmente, en qué debemos. Tenemos muchas sospechas de que la deuda en Colombia es odiosa y por lo tanto deberíamos salir de ese problema, pero es el rubro más grande del país y a pasos agigantados. Próximo año son 125 billones de pesos, 105 billones de pesos, si no me equivoco, y veníamos de 70 antes del gobierno Petro. Entonces el salto es dinámico, son 30 billones de pesos en 2 años sin deuda nueva, sin pedir al gobierno deuda nueva. Es decir, esto es pagando lo que se heredó y pues el salto es monumental. Y evidentemente eso es un problema que en los países que se obligan a salir del problema de la deuda pagando siempre termina en crisis. Eso lo sabemos acá, lo hemos discutido profundamente. Yo creo que creo que desde el punto de vista de lo que pasó en el Congreso, no hay nada ilegal, no hay nada controversial. Si no quieren negociar, se decreta y listo. Así es que funciona. Está en la ley y se toman en cuenta que las ponencias que hubo en el debate hasta que hubo. Entonces, ahí no hay ningún problema desde mi punto de vista. Creo que hay que decretarlo, hay que seguir adelante, no nos vamos a quedar sin un presupuesto, se advirtió, se negoció y hasta ahí llegó, pero el saboteo como va es a que el presupuesto tenga una funcionalidad diferente a lo que ha tenido históricamente, que es el funcionamiento, la deuda y las vigencias futuras, que sabemos es el negocio de los grandes contratistas del país. Yo dejo por ahí para darle espacio a mis compañeros. Bueno, subrayo dos datos que da Andrés para antes de dar la palabra. El primero es la gran deuda acumulada que recibe el gobierno Petro. En el presupuesto ya está el dato que nos da Andrés y además la deuda total que se adquirió que está acumulada son 200 billones de pesos. Es una cifra desproporcionada que hay que resolver. Quieren de pronto poner al gobierno en el dilema de que no pague y de pronto eso hace parte de esta campaña de sabotaje. Primer dato. Segundo dato, todo mundo sabe el presupuesto colombiano es muy rígido. Es una rigidez que significa que el 90% de los recursos del presupuesto ya están comprometidos en pago de deuda, en transferencias, en otras obligaciones, de manera que lo que le queda al gobierno para moverse es un 15%, un 10% mejor, y ese es el fondo, la gran discusión, ¿qué hacer con ese 10% acumulado? Bueno, con base en eso, le doy la palabra a Carlos Julio para que nos presente sus opiniones al respecto. Carlos Julio es un dirigente sindical, un académico muy destacado, fue director de la Escuela Nacional Sindical en Medellín. Bienvenido, Carlos Julio. Gracias por participar. Buenas noches, gracias Pascual. Un saludo pues a todos los amigos que se encuentran en esta tertulia pues sobre un tema fundamental para el país. Yo diría que adicional, digamos, a los temas, digamos, al ambiente político que tú hacías referencia, que dificulta, digamos, el trámite no solamente del presupuesto, sino de la ley de financiamiento y de las reformas sociales en general. En este tema de presupuesto, yo creo que también hay un telón de fondo que es bastante ideológico. Nosotros estamos acostumbrados hoy, porque esa es la, digamos, la política dominante en el mundo occidental, de los presupuestos equilibrados. Digamos que los presupuestos, normalmente los ingresos tienen que ser igual a los gastos. Eso es un tema pues que se impuso desde inicio del siglo pasado. No siempre ha sido así. Digamos, de hecho, en Estados Unidos y Europa, si uno mira la historia de Estados Unidos con los padres fundadores o incluso con Lincoln, cuando la guerra civil, o el caso de la Gran Depresión del siglo pasado con Franklin Delano Roosevelt, hubo un concepto de presupuesto en donde el déficit público era algo que se veía como algo natural, dependiendo un poco de la explicación que originaba ese déficit. Entonces yo diría que en el tema de la presupuestación tenemos un enfoque totalmente ortodoxo, pues neoliberal,
en donde el Estado fue, digamos, endeudado a través de muchas reformas neoliberales. He señalado, por ejemplo, que el neoliberalismo destruyó gran parte de la estructura empresarial del país, pues, digamos, de manufacturas, de pequeñas y medianas empresas, que debilitaron, digamos, el recaudo tributario. Digamos, el ingreso tributario del país es bastante bajo para las necesidades que tiene este país. Digamos, tenemos un presupuesto bastante mediocre frente a las necesidades y requerimientos que requiere Colombia. Entonces tenemos un problema de que el neoliberalismo debilitó la estructura empresarial, digamos, y la concentró. Digamos, aquí la gran empresa es menos del 1% y es la que se apropia la mayor parte de la riqueza que se genera. Y ellos pagan, pues, obviamente, la mayor parte de los impuestos, pero no es proporcional, digamos, a las grandes ganancias que tienen. Lo segundo es que también se dieron otras reformas, por ejemplo, las privatizaciones, que le quitaron al Estado ingresos en sectores estratégicos, y eso obviamente con la reforma que se le hizo al Banco Central, en donde el Banco Central de Colombia, que era un banco que dependía del gobierno, antes del 91 pasó a ser un banco autónomo frente al gobierno, y hay una prohibición constitucional en donde para que el Banco de la República le dé crédito directo al gobierno requiere, digamos, la unanimidad de los 7 codirectores, algo que nunca se ha presentado. Entonces, ¿qué obligó? Digamos, tributariamente los ingresos del Estado se debilitaron por la vía tributaria, también por la vía de los ingresos de capital, digamos, a través de las transferencias de las empresas públicas que le aportaban al Estado. Y obviamente el Estado tuvo que recurrir a subsanar ese hueco en el mercado de capitales. El gobierno emite bonos y los bonos se venden en el mercado de valores. Y obviamente las tasas de interés son muy altas. Entonces, ¿eso qué generó? Pues que tengamos un Estado que tiene un gobierno central, que tiene un alto endeudamiento y prácticamente el presupuesto público de manera creciente está subordinado a esas lógicas especulativas. Y para eso se creó otra hechura neoliberal, que es la regla fiscal, digamos, que limita los gastos de crecimiento, pone un límite al déficit fiscal y también pone, digamos, un límite como un ancla en la deuda, que en condición normal es el 55% del PIB. Entonces, realmente hay un enfoque, digamos, de la lógica neoliberal de garantizar, digamos, la sostenibilidad fiscal del Estado para el pago de la deuda. Eso es lo que se propone fundamentalmente en la regla fiscal. Pero la ley de financiamiento, además de buscar un recaudo mayor, también intenta como romper un poco ese límite de la regla fiscal para facilitar un mayor endeudamiento público. Aquí ya viene otro debate, que es sobre para qué se debería endeudar al Estado y cómo se debería endeudar al Estado, porque también hay otro debate. Normalmente en el gobierno anterior, gran parte de la deuda se hizo para financiar gastos corrientes, digamos, gastos de funcionamiento, subsidios, que eso en la práctica lo que hace es endeudar al Estado, pero no genera capacidad de pago. Digamos, cuando uno hace digamos, lo normal cuando uno se endeuda, y eso aplica para la vida personal, digamos, yo no tengo vivienda, pero yo me endeudo para comprar una casa y yo pago arrendamiento. Entonces yo me ahorro el arrendamiento y obviamente con eso pago el crédito de vivienda y obviamente tengo una inversión productiva. Entonces el Estado se endeuda, pero la deuda no te genera un retorno que te permita asumir la deuda. Entonces la deuda se asume con ingresos corrientes. Los proyectos no, digamos, la deuda no genera capacidad de pago. Entonces, lo que han hecho es que tenemos un Estado capturado por la lógica especulativa, por el capital financiero, en donde fundamentalmente tenemos un presupuesto que cada año tenemos que endeudarnos para pagar más deuda. Estamos en una lógica donde la deuda se paga es endeudándonos más. Entonces, yo creo que ese es un punto en donde ya hay que mirar qué solución se le da de manera estructural. Porque yo creo que hoy estamos casi como en la década de los 80 del siglo pasado. Recordarán que se habló mucho de la moratoria a la deuda, de sindicatos de países deudores. Aquí el problema está en la deuda. Es una deuda que ya no es posible pagarla, una deuda que se creó deliberadamente para que el Estado
no puede invertir en infraestructura y lo hagan los particulares. Entonces, el Estado no puede hacer carreteras, no hay forma de invertir en ferrocarriles, en canales, en hidroeléctricas. Entonces, tiene que la lógica privada ir a llenar ese vacío del Estado y lo que es función del Estado se vuelve, digamos, negocio privado. Entonces, yo creo que ese es un poco el contexto en que nos encontramos y yo creo que esa es un poco la salida que debemos dar. Dejaría allí por ahora. Bueno, de acuerdo, resalto también un par de comentarios en lo que hemos escuchado. De una parte, el recaudo presupuestal es muy bajo en Colombia. Los ingresos presupuestales, por las razones que hemos oído a Carlos Julio, son muy bajos. Habría que señalar esto. En Colombia, el recaudo presupuestal derivado de impuestos es menos del 20% del PIB. Y es uno de los recaudos más bajos de América Latina. El promedio de América Latina está un poco por arriba del 20%. Y el promedio en los países de la OCDE, para tomar la referencia, está por encima de casi el 35% del PIB. Es decir, aquí falta un gran esfuerzo fiscal, pero además hay otro problema y es que los pocos impuestos que se cobran son muy inequitativos. No se le cobran a las empresas, se le cobra al IVA, pero no se le cobra a los grandes ingresos que es algo que se ha intentado hacer, por ejemplo, con la reforma planteó la primera reforma pues tributaria que planteó el gobierno Petro y que buena parte de esa reforma ya fue echada para atrás por la Corte Constitucional. Bueno, y el punto otro es la gran deuda que se ha heredado. Démosle la palabra a Arturo Cancino. Arturo Cancino es profesor universitario, es ingeniero bumangués, pero se ha dedicado a los asuntos económicos, entonces tiene mucho que decirnos al respecto. También escribe bastante en varias revistas, en varias publicaciones. Bienvenido, Arturo. Bueno, eh, buenas noches a todos los participantes. Eh, yo empezaría por decir que el sabotaje al presupuesto, en realidad, en el fondo, lo que es un bloqueo a la ley de financiamiento. Recuerden ustedes que el argumento principal de la oposición es que el presupuesto está desequilibrado, que no tiene, que los ingresos no corresponden a los egresos. Y con ello dan por sentado que es imposible aprobarle al gobierno una nueva reforma tributaria o algo que se parezca a una reforma tributaria que sea la ley de financiamiento. Ahora, ¿por qué se opone a la ley de financiamiento? Por la misma razón por la cual se opusieron a la reforma de 2022. Y es que esta reforma abrió un nuevo capítulo en la fiscalidad en Colombia que consiste en corregir la inequidad y la regresividad del estatuto tributario que se ha conformado a través de los años. El estatuto tributario privilegia por encima de todo la protección de los ingresos de las rentas más altas individuales y traslada la carga tributaria al 90% de la sociedad a través de los impuestos indirectos, por un lado, y a través de los impuestos a los ingresos laborales, ¿no? Entonces, lo que hizo la ley de 2022 fue empezar a romper con ese esquema con un criterio que tampoco se había ensayado nunca antes en ninguno de los gobiernos neoliberales. Ese criterio es que se podía hacer una reforma tributaria aumentando sustancialmente los ingresos fiscales sin tocar el IVA y sin cambiar, sin alterar el umbral de la declaración de renta a las personas naturales, es decir, sin ampliar la base tributaria del impuesto de renta en las personas naturales. Ese fue, digamos, el punto de partida de esa reforma tributaria. La reforma tributaria de 2022 en realidad tiene una conexión muy estrecha con este nuevo plan de financiamiento. En otras palabras, el plan de financiamiento le da continuidad a los cambios progresivos que empezó a hacer la reforma tributaria de 2022, por lo menos en 4 o 5 aspectos. El primer aspecto es que puso a pagar impuestos más importantes al sector minero energético, que es el sector que de lejos
mayores rentas percibe en este país, el sector petrolero y el sector minero. Y eso lo puso a hacer a través de una sobretasa en ese momento que está vigente ya todavía, pero que fue, digamos, descendiendo o ha ido descendiendo ya de este año en adelante. La primera sobretasa era del 10% y ahora tenemos esa sobretasa un poco más baja, en la mitad de eso, en el 5%. El plan de financiamiento le da continuidad a gravar a este sector, que es el sector pues, más poderoso, digamos, de la economía nacional, en el sentido de que incrementa uno de los impuestos que paga el sector minero energético, que es el impuesto a las emisiones de carbono. Lo triplica. Ese impuesto valía 25.000 pesos por tonelada de CO2 y ahora pasa a 75.000 pesos por tonelada de CO2, que son aumentos significativos. Sin embargo, sigue estando muy por debajo del valor mínimo recomendado, que es de 250.000 pesos por tonelada de CO2, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una continuidad de esa reforma. Es una continuidad también en el aspecto del impuesto al patrimonio. La reforma tributaria de 2022 estableció de forma permanente, porque el impuesto al patrimonio se había establecido antes en forma ocasional, pero de forma permanente el impuesto al patrimonio. Y lo estableció a partir de un umbral del orden de 3.000 millones de pesos. De ahí en adelante, en una escala progresiva, los propietarios de estos patrimonios pagan desde el 1,5% hasta el 3%. Bueno, en el plan de financiamiento se da continuidad a esa misma línea y lo que se hace es que se pone a pagar impuesto de patrimonio a los patrimonios desde 1.900 millones de pesos, es decir, desde más abajo. Y además a los patrimonios muy altos, digamos de 11.300 millones de pesos en adelante, los grava con un impuesto del 4%, que es superior al impuesto máximo que estaban pagando en la reforma de 2022. Es decir, les da continuidad a este criterio de imponer, digamos, tributos al patrimonio. Igualmente, en el impuesto de renta. El impuesto de renta, la reforma lo que hizo fue establecer una escala a partir de los 11 millones de pesos de ingresos de las rentas laborales, una escala que va del 1,8% al 9,3%, ¿no? Con esto se incrementaba el impuesto al 2% más rico de la población. Bueno, en esta plan de financiamiento también se aumentan los ingresos, los impuestos a los ingresos más altos, en este caso para los altísimos, los de los súper ricos, que son ingresos de más de 120 millones de pesos mensuales. Entonces, hay una mayor gravamen sobre esos impuestos, sobre esas rentas, ¿sí? Y la otra cosa es que también aumenta el impuesto a las ganancias ocasionales, que es otra forma de renta percibida por los sectores, sobre todo por los sectores de mayor poder económico, y la sube otro 5%. La anterior reforma la había subido del 10 al 15 y esta la sube del 15 al 25%. Entonces, ahí hay una línea de continuidad entre esas dos reformas. Por otro lado, mantiene otro ingreso que estableció también la reforma de 2022, que es la sobretasa a los bancos, al sector financiero, la sobretasa al 5%. Con todo esto, más un impuesto nuevo que establece, que es a los juegos de suerte y azar, el IVA del 19%, a los juegos de suerte y azar de las plataformas virtuales que no pagaban impuestos, que hasta ahora no pagaban impuestos. De ahí salen cerca de 2 billones de pesos en ingresos. Así de grande es esta contribución que se estaba dejando de recibir. Entonces, esto también es una cosa absolutamente progresiva.
de manera que lo que tenemos aquí es una ley que no le gusta para nada a los sectores tradicionales y a la reacción política, porque continúa aumentando la progresividad fiscal del país, que es lo que no quieren que se haga, ¿sí? Y por eso los gremios están en este momento en un dilema, en una incoherencia muy grande, porque la reforma les está planteando una cosa muy importante que siempre han reclamado, y es que el impuesto de renta a las personas jurídicas, la reforma de Duque lo subió del 30 al 35% y está entre los más altos que se pagan en América Latina. Creo que junto con Brasil, creo, con Argentina y con Brasil somos los que más altos impuestos cobramos, pues, impuestos corporativos. Esta reforma lo que establece es un reequilibrio de estos impuestos, bajando en forma gradual el impuesto a las empresas, bajándolo del 35 hasta el 27% para las pequeñas, para las microempresas, al 30% para las pymes y al 33% para lo que podemos llamar las grandes empresas. De manera que es una cosa que beneficia a las empresas. Entonces, digamos, la paradoja de toda esta cosa es que salgan los voceros de los gremios económicos a decir que, que el plan de financiamiento es inconveniente, cuando lo que se está haciendo aquí es corregir una cosa que realmente perjudica. Ahora, ¿por qué lo hacen? Nosotros tenemos un problema muy grave, y es que acá las rentas o los impuestos que pagan las empresas se mezclan con los impuestos que pagan sus propietarios. Por una razón, porque parte de los activos que tienen los propietarios los camuflan en las empresas. Y entonces tenemos que Colombia es uno de los países donde el impuesto de renta personal es más bajo en toda América Latina. Con Costa Rica somos el país que menos le cobra rentas personales, rentas a las personas naturales. Les cobramos en este momento el 6,9%, mientras en México les cobran el 21%. Quiere decir que quienes poseen los mayores capitales y los mayores ingresos están pagando muy bajos impuestos, y esos impuestos le están grabando a las empresas que tienen una mayor posibilidad de evasión tributaria por la vía de justificar sus costos, ¿sí? Entonces, en el fondo, lo que hay aquí es un bloqueo a esta nueva parte de la reforma tributaria, a este nuevo capítulo de la reforma tributaria, que es una senda que el país tiene que recorrer cada vez con mayor intensidad, porque hoy tenemos un régimen tributario absolutamente inequitativo y regresivo, ¿no? Ajá. Bueno, listo, Arturo, muchas gracias. Yo resumo dos cosas aquí de lo que ha mencionado Arturo, destaco dos cosas que es importantísimo no perder de vista. La primera es que la reforma de Petro, las reformas tributarias que se han venido haciendo, las leyes de financiamiento, lo que buscan es reenfocar. Carlos Julio nos decía que aquí ha habido una tendencia a cada vez más neoliberalismo en las concepciones fiscales y tributarias. Lo que muestra Arturo es que el gobierno está preocupado es por reenderezar eso, por hacer que los tributos tengan una forma progresiva, equilibrada, que no ahoguen la producción, y es de notar lo que dice Arturo, y es el papel de los gremios que en vez de salir a defender la reforma, por lo que se muestra como beneficioso, la ataquen tan ferozmente. El caso de Fenalco también es lo mismo, ¿cierto? Fenalco debería salir a defender la reforma porque los pequeños productores, los pequeños propietarios, los pequeños comerciantes van a beneficiarse, y solamente ese sector que Arturo habla del 2% de los ultramillonarios va a pagar algo más de los impuestos que hay. Dos conclusiones que uno puede sacar de lo que dice Arturo. La primera es que el objetivo es, como recordarán los historiadores,
es al igual de lo que decía Laureano Gómez, hay que hacer invivible la república. Cualquier cosa que diga el gobierno hay que decir que está mal. Y de eso se trata, pues, porque no tiene lógica que los gremios se opongan, con tanto que se vienen quejando de que los impuestos son altos, ya que se les ofrece una rebaja y no la aceptan. Y lo otro es una cosa que vale la pena también tener en cuenta, y es que la posición de Colombia de ser el país de más bajos recaudos a una distancia tan alta como la que Arturo nos menciona respecto a Argentina y Brasil, por ejemplo, hace que sea carreta cuando dicen que si se suben los impuestos se van. ¿Para dónde se van? Si en el resto de América Latina las tasas son mucho más altas de las que están cobrando en Colombia. Bueno, antes de seguir redondeando estas ideas, le doy la palabra a nuestro penúltimo invitado, Higinio Pérez, economista de la Universidad de Antioquia y máster también en economía, profesor universitario. Entonces, bienvenido, Higinio, gracias y adelante. Active el micrófono, Higinio. Gracias, Eduardo. Bueno, para mí es una gran satisfacción estar aquí con reconocidos ya en este medio compañeros panelistas. Como lo decía en una reunión anterior, pues yo en este campo soy, creo que un principiante. Voy a concretarme a responder la pregunta que se ha planteado de por qué el sabotaje a la discusión del presupuesto nacional. Yo creo que aquí el asunto es fundamentalmente político. Y es político por algo muy sencillo. Creo que incluso con el presupuesto planteado inicialmente de 523 millones, de hecho se va a sacrificar la inversión pública con respecto al servicio de la deuda y el déficit fiscal en vez de bajar va a aumentar. Aquí hay una especie de círculo vicioso, voy a tratar de concretar rápidamente. En la regla fiscal, que como decía acá el compañero Carlos Díaz, es de carácter, pues yo no quiero manejar el lenguaje neoliberal, sino de la ortodoxia neoclásica, que me es más familiar en la economía. Entonces, pues la regla fiscal lo que quiere es que se disminuya el gasto para bajar el déficit fiscal. Aquí hay un círculo vicioso. Cuanto más se disminuye el gasto, más aumenta el déficit fiscal. Voy a ver si me logro hacer entender. El gasto de funcionamiento es relativamente inflexible, es decir, es rígido, no se puede bajar. Pues lo que queda aquí por bajar, de hecho, lo sabemos todos, es la inversión. Entonces, cuando se baja la inversión, pues estamos hablando de la inversión pública. La inversión pública forma parte del Producto Interno Bruto. Pero hay un efecto negativo. Cuando se baja la inversión, hay un efecto negativo directo que recae sobre el gobierno. Al bajar la inversión, baja el Producto Interno Bruto. Pero aquí lo más grave todavía es que la inversión pública tiene un carácter de encadenamiento con los sectores privados, es decir, un efecto multiplicador, sobre todo si pensamos en manejar conjuntamente el crecimiento económico con el bienestar de la población, es decir, buscando lo que llamaríamos el desarrollo. Entonces, pues cuando se habla de inversión pública, podríamos pensar en un sector como el de la construcción de vivienda social, ¿verdad? Que beneficia a los más pobres. Si el gobierno puede aumentar la inversión pública, jalona obviamente el empleo, porque el sector más intensivo en generación de empleo en la economía podría pensarse que es el sector de vivienda. Y no solo en forma directa, sino en forma indirecta, pues todos sabemos todo lo que implica en términos de materias primas, insumos para construir una vivienda. Es una demanda que se amplía impresionantemente, pues en cemento,
en hierro, en vidrio, en baldosa, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros sabemos que una vivienda requiere una demanda de otros sectores impresionante. Entonces, esto tiene un efecto multiplicador. Desde luego que este tipo de inversiones, y pongo como ejemplo la vivienda, pero no es el único, pues aquí no quiero extenderme, pero el Estado puede escoger los sectores más generadores de, de, de empleo y de efectos sobre el sector privado, es decir, de mayores encadenamientos. Y entonces se sacrifica la inversión pública. De hecho, se desincentiva la inversión privada, la suma de inversión pública más inversión privada, cuando se debilita el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto en macroeconomía es igual al ingreso total de la economía. Si se debilita el ingreso total de la economía, que es base para la tributación, pues caen los impuestos. Es decir, los tributos que va a recibir el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente al disminuir los tributos que recibe el Estado, el déficit fiscal en vez de bajar, aumenta. Y de hecho, en este sentido, pues no se ha logrado nada positivo, sino algo negativo. Entonces, pues lo de la regla fiscal tal como está planteada, pues significa una especie de trampa que se traduce en que a menor gasto público, mayor déficit fiscal. Es decir, no vamos a lograr nada en última. Esto incluso lo pienso partiendo de que el presupuesto fuera de 523 millones, como se ha planteado inicialmente. Creo que las cifras demuestran, y esto parte de la discusión que de pronto podemos tener, que aún así con los 523 millones billones de pesos de presupuesto inicial, pues obviamente eh, al gobierno se le desestabiliza. Entonces, ¿qué pasa? Que la oposición, vuelvo al carácter político, la oposición quería mandar al gobierno, a mi manera de ver, pues tal vez muy atrevida, mandar al gobierno a que establezca el presupuesto por decreto. Esto es capital político. El gobierno, si decreta por el presupuesto, como lo va a hacer, pues lo primero que van a plantear es que hay una dictadura fiscal. Ya de hecho esto se ha venido tramitando de esa manera, ¿cierto? Entonces, si hay una dictadura fiscal para la oposición, pues obviamente esto en la opinión pública significa que volvemos a pensar en el chavismo y todo lo que anteriormente ha venido planteándose frente al gobierno del cambio del presidente Petro. Entonces, la oposición creo que ha logrado el objetivo. Nosotros podríamos pensar desde el Partido del Trabajo de Colombia que no, pues que bueno, que el presidente puede decretar y la Constitución ordena que pueda decretar. Lo que pasa es que la opinión pública es otro cuento y la opinión pública no está informada completamente. La desinformación es evidente y lo que se va a presentar es un autócrata, el presidente Petro, un dictador fiscal en este caso, y obviamente se está pensando en las elecciones para el 26. Esto me parece que es importante, pues espero que haya logrado hacerme entender Sí, y señor. si no, pues aquí estamos. Resumo tres asuntos que destaca Higinio. Gracias, Higinio. Lo primero es lo último que estaba diciendo, y es que
en la teoría general se habla de dictadura fiscal, que eso es una expresión que hace camino, pues es muy vieja, pero aquí, como dice Higinio, se va a volver es un garrote contra el gobierno. Decir, mire que el dictador está sin reparar en que ellos mismos llevaron, como dice Higinio, a que se a ese precipicio, al ni siquiera discutir en primera vuelta el presupuesto. Entonces, eso es lo primero, y es que van a utilizar una expresión usual en la teoría fiscal de dictadura fiscal que en Estados Unidos, por ejemplo, ocurre porque no le aprueban al presidente los presupuestos, entonces el señor saca su presupuesto pues el último día hábil que tiene para hacerlo. Segundo asunto, es esa lógica que Higinio nos presenta. Aquí se dice que disminuyendo el gasto se resuelven los problemas. Higinio demuestra cómo disminuyendo el gasto se aumentan los problemas. ¿Por qué? Porque aquí hay una lógica y es que el gasto público es el que mueve la economía por el gran peso que tiene en la producción, en el consumo, en la inducción, por ejemplo, para que haya vivienda, planes de vivienda hechos por el sector privado, pero se requiere que el Estado participe y entonces al bajar el gasto, por ejemplo, el gasto ahí es que no habrá más subsidios para vivienda, pues eso se traduce en que el conjunto de la economía se va paralizando haciendo lo más grave el asunto, es decir, lo que se presenta como lo que el senador Steve Uribe presenta como una gran solución, recorta el gasto, en el fondo es hundir más la economía nacional. Y lo tercero es algo que repite Higinio, que Carlos Julio creo ya lo ha mencionado, algunos nuestros panelistas, y es las alianzas público-privadas son un invento para que el Estado se arrincone y en las alianzas público-privadas, es decir, el sector privado, termine ofreciendo los servicios que en otras circunstancias debería ofrecer el Estado. Bueno, nos quedan unos 10 minutos de programa, entonces les voy a comentar lo siguiente. Teníamos un invitado más, pero no sé si se conectó, no, que es el profesor Diego Vanegas. Diego es un experto en algo que quería que nos comentara, que es lo de la plusvalía urbana, y con eso entro a la pregunta final para que miremos el asunto, y es cómo resolver el problema, qué soluciones podríamos proponerle al Hola, gobierno. Eh, ¿Se conectó Diego? sí, sí Diego. estoy aquí. Ah, bueno, dale, Diego. Entonces, Diego, bienvenido. Diego es un experto en, como estaba diciendo, en plusvalía urbana. Entonces, por favor, Diego, eh, eh, háganos la presentación de cuál es el punto que usted ve como una de las soluciones para enfrentar los problemas. Adelante, Diego. Está sin sonido, Diego. Activa el sonido, si puede activar la cámara. Sí, ya estoy conectado. Le pido Dale. excusas porque me tenía una cita médica y solo acabo de salir de ella y estoy aquí con ustedes. Bueno, Con un, dale, lo oímos, con un de saludo muy especial. Así yo no los escuché mucho. Confírmenme si me escuchan. Gracias. sí, señor, lo estamos oyendo, sí, señor. Ah, Adelante. bueno. Entonces voy a sacar esto y gracias por darme el espacio y un saludo muy especial. Mira, no, el tema de la plusvalía urbana es un tema que yo vengo trabajando hace muchos años porque mi labor de evaluador me ha llevado mucho a trabajar con los municipios y a ver si trato de resumir. La ley 388 del 97, la de los planes de ordenamiento territorial, ordena que todos los municipios del país elaboren un POT o un EOT. Segundo, ese POT debe estar financiado por un concepto que se llama participación en plusvalía. Tercero, la plusvalía es el mayor valor que adquieren los bienes de los particulares, los terrenos de los particulares por las obras del Estado. Cuarto, ese, en mi opinión, es la ley más importante que ha sacado el país en los últimos 25 años. Y quinto, tengo un estudio bastante sólido, porque nadie lo tiene, es una aproximación, pero yo creo que es muy sólido, de que en estos 25 años el país ha dejado de cobrar 300 billones de pesos en plusvalía. Repito la cifra, 300 billones de pesos que no han ido a los municipios, pero han ido al bolsillo de 4, 500 o 1000 personas en el país, dando una concentración del ingreso de una manera fabulosamente ofensiva. Si esta plata
se puede capturar, porque además es un concepto muy interesante, es la renta del suelo a nivel nacional. Si usted le calcula la plusvalía de todos los municipios del país, determina más o menos la renta del suelo, sobre todo la urbana y zona de expansión urbana y algo de rural, casi sería la renta del suelo nacional. Estaríamos ante un proyecto supremamente importante, además porque la ley misma exige que esa plata vuelva directamente e inmediatamente a los municipios. Yo sostengo con cierto atrevimiento que si se logra en estos próximos 2 años de Petro avanzar en este tema, el Producto Interno Bruto aumentaría fácilmente un 1%. Porque la captura de esta renta hablaban del tema de vivienda de interés social. La primero que ordena la ley es lotes o inmuebles para vivienda de interés social. Y yo tengo ahí otro tema bien interesante, un problema gravísimo que tiene la vivienda de interés social y la frena mucho es porque el país no tiene lotes para vivienda de interés social y a nadie, casi a nadie le interesa venderlos porque a los ricos no les gusta juntarse con otros los pobres. Entonces, los lotes de interés social son costosísimos y muy lejos de los centros urbanos, con miles de problemas. Pero hay una solución que hay que agilizarla, estudiarla y llevarla a la práctica, que es relativamente sencilla, que yo la llamo suelo fiscal. Existen una cantidad de lotes que tienen los municipios que le han quedado de retales, pañueletas, áreas que quedan de las vías, escuelas que se mueven, centros de salud que se mueven. Los municipios son muy ricos en lotes pequeños urbanos, ya están urbanizados. Si logramos mover esa tierra, que es algo parecido que está como en las manos muertas que llamábamos anteriormente, mover esa tierra y colocarla al servicio de la vivienda de interés social con el pago de las plusvalías, generamos por lo menos 100, 120.000 viviendas más nuevas de interés social por año. Y así sigue, por ejemplo, la ley exige que sea para vías veredales. Permite que la plusvalía se dirija a los grandes proyectos de transporte público, como metros y tranvías. Permite tranquilamente y suavemente cobrarle plusvalía a las 4G, que tenemos billones y billones de pesos invertidos en las 4G y nadie ha cobrado un peso a favor del Estado que las hizo. Y así tenemos 3 o 4 puntos más donde daríamos un paso muy importante desde el punto de vista de la economía, aliviaríamos mucho, y así se llama, aliviar mucho la nación hacia los municipios y daríamos y llegaríamos a las zonas de la Colombia profunda con unos mensajes. La plusvalía tiene unas ventajas impresionantes, perdón, me extiendo un poco más, un minuto. Es muy bonita la comparación entre valorización y plusvalía. Son dos conceptos distintos para los compañeros que de pronto no están nuevos en el tema. Uno es la contribución de valorización y la otra es la participación en plusvalía. Esos dos conceptos son parecidos pero muy diferentes. Uno, la valorización no se puede titularizar, la plusvalía sí. Dos, la plusvalía no persigue ni desplaza a nadie, la valorización sí. Tres, la valorización es solamente para las obras públicas. La plusvalía es para la obra pública y 3 hechos generadores más, mejorando los índices de ocupación y construcción, mejorando el suelo, etcétera, etcétera. Entonces estamos ante un proyecto que además uno se pregunta, ¿por qué una ley tan importante, tan interesante y tan seria y tan rica en el movimiento de los suelos y la tierra en Colombia, por qué no se ha aplicado? El fondo es, primero, los grandes constructores saben manejarla perfectamente con los alcaldes, con los jefes de planeación, y se ha convertido en el foco más grande de corrupción que tiene el país. Según mis pequeños estudios, es Odebrecht, esas cosas, esos son centavos. Lo de la plusvalía, vuelvo a hablar, son 300 billones de pesos que se han dejado de capturar en estos 25 años. Entonces yo quiero que
que nos demos una larga conversada sobre este tema, porque creo que nosotros a nivel de partido y a nivel de organización, si logramos lanzar esta idea, cuidarla, manejarla y llevarla a la práctica en este gobierno, daríamos un paso muy importante. Estoy dispuesto a escucharlos a ustedes. Me excusan la premura y lo corto, pero doy por lo menos unas pequeñas pausas para empezar un debate que me parece muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Diego. Mire, se nos acabó el tiempo y hasta ahora empezábamos la cosa. Entonces, resumo e invito aquí a mis panelistas a lo que voy a invitarlos. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos Diego en plata, en pesos? El presupuesto nacional hoy es el que está en discusión, son 520 billones de pesos, que eso aproximadamente es una tercera parte del PIB. En pesos, el PIB es como 1.500.000 billones, es decir, el presupuesto nacional es hoy una tercera parte del PIB nacional. Cuando uno mira el presupuesto nacional comparado con otros países, eso es más bajo que lo que hay en otros países. En otros países a veces alcanza al 50% del PIB el presupuesto nacional, que tiene que ver con lo que comentábamos ya acá, y es que hay una falta de financiación porque no hay impuestos adecuados y se recurre al endeudamiento, que lo que hace es disminuir año por año las posibilidades de gasto, porque toda la plata se va, como lo hemos mencionado acá, se va para pagar deuda. Y Carlos Julio nos decía, nos daba la información de cómo es que el Estado se va descapitalizando por el crecimiento de la deuda. Pero en este momento, o pero no, además, en este momento el gobierno de Gustavo Petro está impulsando otra discusión que tiene mucho que ver con lo que hemos oído, y es el sistema general de participaciones. Colombia es uno de los países centralizados más descentralizados. Esa es como una información que vale la pena tener en cuenta. Somos centralizados, pero tenemos una gran cantidad de centralización que tiene un problema de base, y es que las regiones, los departamentos y municipios no tienen financiación. Tienen muy poca Correcto. financiación, dependen básicamente de lo que les manda el Estado Nacional. Y la fuente de financiación propia es lo que acabamos de ver con Diego, y es que utilizaran la plusvalía urbana para fortalecer las finanzas territoriales, y con eso tener mayor recursos para todo. De manera tal que se está discutiendo, y ya hoy o ayer, no recuerdo si fue hoy o ayer, la ANIF sacó una declaración diciendo que no le parecía bueno lo que estaba haciendo el gobierno en la discusión sobre el sistema general de participaciones. De manera tal que el tema es otro tema. Entonces se nos acabó el tiempo. Infortunadamente no pude darle el uso de la palabra a ninguno de mis compañeros en esta segunda ronda, pero entonces les invito a lo siguiente: ¿por qué no hacemos un próximo programa antes de que se acabe la discusión presupuestal sobre este tema de el sistema general de participación, más la discusión sobre las fuentes de financiación? Y quizás eventualmente invitemos también a alguno de los que está discutiendo en este momento ese sistema general de participación, que es básicamente FECO, de la que está frente a esta discusión hoy. Porque esa discusión pues va a llevar pues a que, bueno, cómo se resuelve el problema presupuestal en los territorios, y qué es lo que el Estado Nacional puede crear. Entonces, Es que ese punto de las transferencias hizo parte de un acuerdo de FECODE con el gobierno de Santos, que no se ha cumplido. se ha Por lo cumplido. menos el gobierno quiere cumplir ese compromiso. Exactamente es así. Entonces, pues como digo, se nos agotó el tiempo, de manera tal que los invito a que estén atentos a nuestros asistentes, ¿cómo se dice acá? Audioescuchas, como sea la palabra, para que estén pendientes de la cita que les enviaremos Mm. para el punto. Arturo, en un minutico, ¿qué quiere comentarnos? Está sin volumen. Prenda el sonido, Arturo. Para proponer que no dejemos en el aire esta última parte de la pregunta de qué hacer frente al problema del presupuesto, de cuáles son Exactamente. las posibles soluciones para el gobierno frente a ese problema de la aprobación.
Exactamente. Entonces, con base en eso, pues le organizaremos aquí con los coordinadores muy pronto una segunda ronda Ujú. para hablar de estos temas e incluir el tema pues de las finanzas territoriales y el sistema general de participación. Andrés, ¿va a preguntar algo o solamente? Ah, bueno, Andrés te Si está va a proponer, agradeciendo. no podemos alargarlo a 20 minutos y lo dejamos ya ahí. Es que la audiencia está convocada para la hora, entonces me da pena con la audiencia excedernos en el Pregúntale a asunto. alguien a ver qué dice. Alguien de la audiencia. ¿Qué dice? Eh, No sé, no tengo forma de en este momento ver la audiencia qué opina, porque podríamos, si quieren, cada uno, Un minuto. 2 minutos para que cada uno dé sus ideas al respecto, pero de todos Sí, modos, eso no significa que no sí, me acepten la invitación al programa. sí. Entonces, hagámosle 2 minutos cada uno. Entonces, a ver, ¿quién quiere arrancar? No, pues por el mismo Andrés, orden. en En el orden, mismo listo. orden. Listo, Andrés. Ahí digan que sigamos. Sí, Ahí hágale, dijeron. hágale. No, pues retomemos un poco, pues para retomar un poco, yo sí quería esquivar la invitación al otro, por eso propuse el alargue, pero a mí me parece interesante que hablemos de lo del que es Carlos Julio, el presupuesto equilibrado, porque claro, ese es el enfoque de lo que busca la oposición en Colombia, que es una vaina que en ningún lado del mundo ha funcionado. El presupuesto equilibrado creo que se volvió tema en Estados Unidos en la época Clinton y eso lo tumbaron porque es una ridiculez. Un presupuesto equilibrado sirve en épocas de superávit, pero en recesión lo que hace es profundizar la recesión y nosotros no estamos en un momento de auge. Ahora, Eduardo Garzón tiene su tesis de doctorado, es que llevar a los países a superávit fiscal cuando no hay un buen exportador es llevarlo a la crisis. Porque por identidad contable, aquí todos lo sabemos, lo que es un déficit del gobierno es un superávit de la economía. Si es un superávit del gobierno es un déficit de la economía. Entonces usted le está sacando plata a la economía para subsanar a nivel del Estado. Y eso es lo que quieren hacer acá. Como no tenemos un buen exportador, pues de llevarlo a ese nivel, la economía sería la que sufriría. Todos los presupuestos año a año tienen déficit o superávit, porque ¿cómo vamos a saber cuál va a ser el precio del petróleo y del gas en enero del 2025? Es absolutamente ridículo. Entonces, se tiene en cuenta eso y por eso es un aproximado, todo presupuesto es un aproximado, no es exactamente. En ese sentido, yo creo que aquí hemos dado las respuestas. Primero hay que coger el toro por los cuernos y saber que hay un gasto descomunal, que son las deudas, que tenemos que negociar. Yo no creo que esas bienes futuras puedan ser sagradas. Si revisamos eso, ahí hay eficiencia económica, buena fe, muchas cosas que pueden renegociar, la deuda externa también. Y evidentemente estamos dando el cambio con lo que tiene que ver con los ingresos. El presidente, o sea, Bonilla fue muy claro, queremos un Estado que se mantenga con ingresos corrientes, no con deuda, que es la realidad de nosotros. Y por último, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Julio, la regla fiscal ha sido un fracaso. La regla fiscal en Colombia ha sido un fracaso. Empezó con el 20% y ya vamos al 55%. Y todos los liberales siempre han dicho que lo hemos aplicado todo el año supremamente bien. La regla fiscal se inventó en la Unión Europea y ¿en qué terminó? En la crisis de Grecia. Eso es un desastre, eso hay que salir de eso. Y este gobierno ha tratado con la regla fiscal verde. Está, digamos, es un gobierno de transición que busca los cambios pequeños. Y lo último es que, hombre, si este gobierno coge la plata y la funciona, que le digan lo que quieran, que le digan el dictador que quieran, que si la gente ve el cambio, que si la gente ve la salud, si la gente ve la educación, no le va a importar lo que diga el gobierno. O sea, que este estratagema que salió de la oposición le salga mal, porque realmente el presupuesto va, yo también sí creo lo que decía Arturo, va a ser corto igual, pero este país lo que necesita es inversión y solo tenemos el gobierno para hacerla. Entonces la responsabilidad que tiene es inmensa. Yo creo que vas a ir, Pascual, y me voy despidiendo. Eh, Muy amable, Andrés. Mire, estoy recibiendo aquí un mensaje. Un grupo de los participantes es el sindicato ASEP y ellos tienen una jornada a las 7 de la noche. Entonces, me da pena, pero es que es mejor que Sí, nos oigan varios. Entonces, Listo, dejemos el pues, asunto acá. listo. Andrés no se escapa y en la próxima retomamos el tema. Y bueno, les agradezco mucho la Muy bien. participación y quedamos muy pendientes de este segundo round en torno al problema fiscal, al problema, el punto que que acaba de mencionar Andrés es bien importante. De manera que les agradezco la participación a ustedes y a nuestros escuchas, nuestros participantes a través de Facebook y las demás redes en que estamos.
y los invitamos muy cordialmente a que se hagan presentes en próxima oportunidad para seguir discutiendo este tema muy importante. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.